La tenemos a Juliana González, conectada. Juliana, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer esta conexión con vos. Muy buenas tardes desde aquí, desde Berlín. Encantada de estar con ustedes. Bueno, y como siempre, ¿no? La idea es repasar los temas más relevantes de información a nivel mundial y sobre todo que son tapa de los periódicos allí en Europa. Y uno de ellos, sin lugar a dudas, tiene que ver con esta especie de filtración o la inclusión de un periodista en un chat con información clasificada en los Estados Unidos, ¿no? Un verdadero escándalo. Contanos qué repercusión ha tenido en Europa, sobre todo porque en algún momento del contenido de este chat que ha trascendido habla y bastante mal de Europa. Así es, pues los líderes europeos no se han pronunciado al respecto, pero sí hay un sinsabor en toda la sociedad europea. Podemos hablar, por ejemplo, del caso de Alemania, pero también de cualquiera de los países aquí. Y es esa sensación de orfandad que ha venido creciendo desde la toma de posesión de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos. Y ese abandono tiene que ver también con los temas de seguridad, quizás en primera línea. Miramos que lo que dice en ese contenido publicado de ese chat es que estarían pagando por una seguridad que beneficiaría a Europa en primer lugar, pero en realidad ese tema, digamos, de la seguridad mundial, la seguridad de las mercancías, pues no afecta solamente a Europa, sino a muchos otros proveedores alrededor del mundo. Ujú. Y se cree en la veracidad de esos chats porque realmente llama muchísimo la atención, ¿no? Toda la cuestión. Sí, aquí sí se cree por varias razones. La primera tiene que ver porque la Casa Blanca ha sido la primera en informar que ese chat existió como Mm. tal. Lo que están tratando de minimizar es quizás su impacto y cómo, y preguntarse cómo el periodista aterrizó en ese grupo. Esto tiene, digamos, muchos motivos. Lo decía Michael Waltz, el encargado de ese chat y que unió, digamos, a esa lista al periodista por equivocación, que quizás tenía su número grabado con otro nombre, que quizás tendría que preguntarle a Elon Musk cómo poder sobrepasar, digamos, puede alguien de pronto sobrepasar unos temas de seguridad. Pero lo que sí es cierto es que aquí, por lo menos en Europa, se debate mucho sobre el tema de la seguridad de las aplicaciones comerciales y no hay que olvidar que Signal es una aplicación mucho más segura en la Ujú. transcripción, en el encriptamiento, perdón, de la información que lo que es, por ejemplo, WhatsApp, que es mucho más fácil de leer, pero sigue siendo una aplicación comercial que no cumple con los estándares para las comunicaciones seguras y menos de temas militares que ponen también en entredicho cómo maneja la información los Estados Unidos, información de seguridad. Este es el segundo, si miramos, digamos, ahora Ujú. al secretario de Defensa de los Estados Unidos, es el segundo impasse que tiene antes de un viaje internacional. El primero tuvo que ver cuando vino a Bruselas y antes de que, de que el gobierno de Donald Trump dijera que estaba a favor de de los prerequisitos que ponía Rusia para lograr la paz, uno de ellos que Ucrania nunca fuera parte de la OTAN, lo dijo este secretario de Defensa y ahora está en un viaje por el Pacífico donde pues pone, digamos, en entredicho el tema de la seguridad también y lo pone, digamos, en un cuestionamiento de todos estos socios, incluidos los europeos. Claro, bueno, es un tema que va a traer más, más repercusiones y vamos a estar siguiendo, por supuesto. Otro de los grandes temas a nivel internacional tiene que ver con las negociaciones para una paz entre Rusia y Ucrania. Por ahora se ha acordado detener los ataques en el Mar Negro. Juliana, contanos por qué es tan relevante el Mar Negro. Es clave porque por ahí salen, por ejemplo, las mercancías agrícolas y de Mm. fertilizantes, no solamente de Ucrania, sino también de Rusia. Y esto le permite, digamos, generar ingresos a ambos países. Es un tema en el que, si bien los rusos y los ucranianos se habían puesto de acuerdo en su momento de detener las operaciones militares en esa área, pues lo que vimos es que en el 2024, si no estoy mal, Rusia
decidió quebrar con ese acuerdo de manera unilateral y desde ahí se han desatado una serie de ataques de parte de Ucrania contra las flotas marítimas rusas. El día de hoy se reveló que Rusia está atacando el puerto ucraniano desde donde salen esas mercancías, pero eso hay que decirlo, aquí en Europa es visto con bastante escepticismo de si se va a lograr o no ese acuerdo, porque una de las condiciones que impone Rusia para que se dé ese acuerdo del Mar Negro es precisamente que Rusia, sus bancos puedan volver al sistema SWIFT, que es ese sistema internacional de comunicaciones financieras en el que está suspendido, pero no hay planes de Europa de momento de restablecer esa, porque eso está dentro de la lista de sanciones impuestas por Europa a Rusia como agresor de la guerra en Ucrania. Estimada Juliana, Verónica Recia la saluda, muchas gracias por este contacto. Hablando de la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz, el propio diplomático ruso, Sergei Lavrov, dijo y habló sobre la élite europea y las textuales palabras de él fueron que Witkoff, el enviado especial de los Estados Unidos, entiende el meollo de la cuestión, según lo dice el propio Lavrov, pero sobreestima considerablemente a las élites de los países europeos que quieren ser una carga para no permitir que Zelensky se doblegue. ¿Hay una visión de qué papel juegan las élites europeas, sobre todo tal vez en Alemania, ¿no?, para que se llegue finalmente a este acuerdo de paz? Bueno, hay que aclarar que aquí todavía las encuestas muestran, a pesar del cansancio que produce la guerra, que siguen apoyando a Ucrania. De hecho, los partidos que ganaron en las elecciones en el primer lugar, en el tercero y en el cuarto, estamos hablando de los demócratas cristianos, que son los llamados a formar el próximo gobierno, los socialdemócratas, que serán sus socios, y el Partido Verde, que se queda por fuera. Todos estos partidos apoyan irrestrictamente a Ucrania. Entonces, el tema, digamos, de las élites es un tema que también habría que verlo si se enmarca más dentro de la narrativa del canciller ruso sobre el tema. El segundo partido alemán que sacó las mayores votaciones, Alternativa para Alemania, es un partido abiertamente en favor de Rusia, en contra de la guerra de Ucrania, y si bien tuvo ese 20% de la votación, no podemos decir que a raíz de eso Alemania, por ejemplo, como tal, sea un país que esté en contra de esa guerra en Ucrania. De hecho, el canciller Olaf Scholz aprobó un paquete de ayuda militar y financiera a Ucrania por varios miles de millones en una de sus últimas actividades como canciller en Alemania. Pero ¿qué quieres decir con esto? ¿Que estarían más cómodos con la continuidad de esa guerra? Por cierto, Europa está incómoda con la mediación de Estados Unidos, ¿no? Con que sea Estados Unidos quien esté mediando en este conflicto, eso desde ya. Eso sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas es una incomodidad, no tanto porque los Estados Unidos estén mediando, sino porque Europa no tiene ningún papel protagónico, ni no tiene ningún papel en esa mesa, y es un tema que afecta, digamos, si lo vemos desde el punto de vista geográfico, en primer lugar a Europa. De hecho, la preocupación aquí en Europa, no solamente en Alemania, es que esa guerra pueda derramarse. Justamente esta semana, por ejemplo, la Comisión Europea revelaba una lista de artículos que todos los europeos deberían tener a la mano en caso de una guerra, en caso de una crisis climática, de una gran emergencia, de un ataque de ciberseguridad. Y yo te puedo garantizar una cosa, esto no sucedía antes. Esto tiene mucho que ver precisamente con la guerra que ocurre en Ucrania desde hace 3 años, pero también con ese cambio de mando en los Estados Unidos que, digamos, se han despegado de ser ese socio transatlántico que aquí en Europa era considerado confiable en materia de defensa, y los europeos por eso es que ahora van a destinar 800.000 millones de euros a intentar formar sus propias capacidades militares disuasorias para evitar que este conflicto se derrame. Sí, sin lugar a dudas ha cambiado muchísimo el escenario con la asunción de Donald Trump. Juliana, muchísimas gracias, un placer este contacto y gracias por toda la información. A ustedes y hasta la próxima. Bueno, y con esto nos tenemos que ir a una breve pausa, pero tenemos mucho más. Hasta las 12 te seguimos acompañando, no te vayas.